Y nada, pero como todo lo que es tan lindo en algún momento se tiene que terminar, vino la crisis subprime y ahí nada, me reencontré con Keynes, no de buena manera, y me reencontré con Friedman. Ahí creo que crecí mucho profesionalmente, sumado a todo lo que había crecido cuando estuve en el estudio de Broda. Y en ese momento me di cuenta que era muy frustrante todo el tema de la coyuntura y demás. Dije, bueno, me voy a dedicar a estudiar cuestiones de largo plazo. Y entonces me empecé a dedicar al crecimiento económico. De hecho, me leí cuánto libro anda dando vuelta de crecimiento económico. Y ahí me empecé a sentir más satisfecho. Además, perdón, si tenía algún problema, como son modelos que están pensados para lógicas de 50 a 100 años, entonces tampoco me preocupaba mucho la coyuntura, pero tarde o temprano algo tenía que aparecer, que me rompiera los ojos, y fue cuando tuve que ir a exponer al World Economic Forum sobre crecimiento económico y capital humano, y en realidad sobre demografía y crecimiento. Y ahí cuando empiezo a revisar los datos de Angus Maddison, me encuentro con lo que en economía se llama el palo de hockey, que lo que hace es analizar la evolución del PBI per cápita mundial durante la era cristiana, y uno ve que entre el año 0 y el año 1800 el PBI per cápita estaba prácticamente constante, solo había tenido una suba del 40% durante el siglo XVI, es decir, después del descubrimiento de América, y eso daba que la tasa de crecimiento del PBI per cápita era del 0,02%, es decir, para que más o menos tengan una idea, se necesitaban 3.500 años para duplicar el PBI per cápita. Ahora, lo interesante es que cuando ustedes llegan al año 1800, el PBI per cápita empieza a despegar y en el mundo vivían 800 millones de seres humanos. Y lo interesante es que, si ustedes lo miran a hoy, el PBI per cápita creció más de 15 veces en un contexto donde la población se multiplicó por 8. Es decir, que estamos en 80 y 40, 120 veces se multiplicó el PBI. Y eso se va de patada con algo que la teoría económica considera de manera negativa, que es la presencia de rendimientos crecientes. Porque si yo estoy multiplicando por 8 la población, el PBI per cápita debería haber estado cayendo. Y lo que ustedes tienen es que el PBI per cápita evidentemente creció 15 veces. Eso además implica, en términos de teoría económica, que estamos en lo que se llaman, técnicamente el nombre es no convexidad, concretamente es que hay estructuras de mercado concentradas, y que esas estructuras de mercado concentradas, llámese monopolios, son malas. Es decir, los monopolios son malos. Frente a esa situación, quiere decir que la teoría neoclásica estaría diciendo que lo que pasó en los últimos 230 años es malo, o 224, lo que ustedes quieren. Y eso es bastante loco, porque si yo tomo las condiciones de pobreza extrema, es decir, gente viviendo con menos de $1 diario, el número pasó de 95% a 5%. Entonces la pregunta era, ¿cómo puede ser que algo que haya sacado tanta gente de la pobreza, que haya generado tanto bienestar, cómo puede ser que para la teoría económica eso esté mal? Esa situación era verdaderamente, digamos, a mí me atormentaba. Además, llevaba cerca de 23, 24 años dando clases de microeconomía, entonces es como que era muy...
muy chocante, que algo que había generado tanto bienestar en el planeta, digamos, la teoría económica lo considere que es algo malo. Entonces, en esa situación donde me encontraba en jaque nuevamente, tuve la dicha de uno de los analistas que tenía en el equipo, que había sido alumno mío en UADE, me trajo el artículo Monopolio y Competencia de Rothbard, que estaba publicado por Libertas, cuya traducción la hizo el papá del prócer, o sea, Alberto Venegas Lynch padre. Y yo recuerdo, es un artículo de 140 hojas, me acuerdo que me lo leí en cerca de 3 horas, y cuando lo terminé de leer dije: todo lo que enseñé de estructuras de mercado hasta ahora está todo mal. Y ahí me di cuenta algunos de los problemas que tiene la teoría neoclásica. A partir de ahí empecé a interesarme en la economía austríaca. Me dijo Alberto que el querido Rodolfo Distel anda por acá. ¿Qué haces, Rodolfo? Entonces me compré por internet un montón de libros de economía austríaca y fui a la librería de Rodolfo, me los compré todos y veía cosas que estaban todavía muy interesantes, así que me compré todos hasta, digamos, sacar la cuenta de la plata que me quedaba para tomar el taxi. Y como todavía había cosas que me seguían resultando interesantes, le dije: ¿vos tenés problemas que vuelva mañana? Entonces saqué la cuenta de cuánta plata tenía para comer, para ir y volver en el taxi, y fui y me compré con lo que me quedaba más libros. ¿No te fío? No, en ese momento no. Y bueno, y ahí empezamos también a construir un vínculo. Y de hecho él terminó publicando el libro que me hizo famoso, que se llama Política Económica contra Reloj, que es cuando nosotros, junto a un par de colegas, uno un traidor y otro extremadamente traidor, mentiroso, calumniador, injuriador y demás, se imaginarán de quién hablo. Entonces, en ese sentido, lo que pasó es que en ese libro se predice la crisis del 2014, y a partir de ahí, bueno, ahí me empecé a ser conocido y, bueno, alea jacta es. Llegué a ser presidente. Que pinta de cuerpo entero al presidente Javier Milei. Nosotros todos los 31 de julio en el Club de la Libertad le hacemos un homenaje a Milton Friedman. Y él había dado varias conversaciones sobre ese tema, sabíamos de su predilección por ese premio Nobel, y entonces lo llamamos por teléfono: Javier, por favor, recomendame algún economista que se anime a hablar de Milton Friedman en Corrientes. La respuesta de Javier Milei fue: yo. Era obvio. La respuesta fue: bueno, entiendo, pero nosotros no tenemos cómo traerte a Corrientes. Yo viajo, me dijo. Dije: pues tampoco tenemos para pagarte el pasaje, me lo pago yo. Y así fue. Y anda por ahí la foto de esa reunión que hicimos ahí en la calle San Martín, en 2400, en el Centro de Computación Médica, que un socio del club, colaborando con nosotros, siempre nos daba, y ahí diste esa charla para 14 jóvenes en aquellos años. Un primer paso hacia lo que hoy conocemos, y vale la pena agradecerlo y recordarlo. Quiero detenerme un poco. Marxista suele tener una frase que describe el proceso evolutivo de los liberales, ¿no? Entonces él dice: arrancamos siendo liberales clásicos,
después pasamos por el minarquismo y en algún momento llegamos al anarcocapitalismo. Algunos dicen que muchos liberales vuelven. ¿Cómo es tu historia? Bueno, yo arranqué un poquitito más lejos. Arranqué con los post-keynesianos, así que hice un caminito un poquito más largo. Digamos, me fui unas cuantas veces al pasto y me pegué unos cuantos golpes. Pero hoy, digo, yo naturalmente soy anarcocapitalista, digo, aparte estoy orgulloso de ser anarcocapitalista. Y lo que sucede es que soy loco, pero no soy boludo, no como vidrio. O sea, hay una frase muy linda de Milton Friedman que dice, si usted se fija, hay distintos tipos de liberales. Dice, los hay clásicos, los hay minarquistas, y si usted se fija, los hay anarquistas. Vaya que él lo sabía, si el hijo es anarcocapitalista. Así que sabía bien que había liberales anarquistas. Entonces, ahí la cuestión es dónde uno se para. Yo cuando... Hay un libro maravilloso que se llama Análisis General Competitivo de Arrow y Hahn, que es del año 71, previo a que a Arrow le den el premio Nobel junto a Hicks. En ese contexto, ellos lo que dicen es, nosotros no escribimos sobre el modelo de equilibrio general competitivo porque sea, digamos, una buena representación de la realidad, sino que planteamos esto como un marco normativo para hacia dónde ir. Y yo tomé eso, digamos, con el anarcocapitalismo. El anarcocapitalismo es nuestro ideal, y la realidad es que estamos tan lejos de ese ideal que la verdad que todas las discusiones entre liberales y el liberalómetro y todas esas tonterías, lo único que hacen es ser funcional a los rojos y a los estatistas, que son peleas que no tienen sentido. O sea, porque la realidad es que cuando uno toma las restricciones, digamos, hay muchos ANCAPs que dan recomendaciones en el vacío, sin contemplar lo que se llama condición de Estado, que es la vida real. Digamos, qué sé yo, a mí me gustaría una mesa ovalada, Alberto, pero es cuadrada. Bueno, yo la quiero ovalada. Y me entendés, te imaginas que yo te hago un escándalo porque la mesa no es ovalada y entonces me voy y la... Idiota. O sea, bueno, hay muchos ANCAPs de eso, o sea, que ignoran directamente la condición de Estado. Es decir, la verdad es la que es. O sea, yo digo, no importa si me gusta o no me gusta, es la que es. Y después hay otro tipo de restricciones que vos las podés levantar y otras no. Lo que sí es, que yo sí tengo claro, es que no hay nada más cobarde que quedarse de afuera y tirar piedras desde afuera. Porque les puedo asegurar que meterse en este barro no es gratis. Es decir, yo he recibido todo tipo de injurias, calumnias, han dicho cosas verdaderamente aberrantes de mí, de mi hermana, de mi familia. O sea, el sistema se defiende. Entonces, y una de las cosas que yo descubrí, por eso digo, cada día soy más rothbardiano, es que la pelea se da desde adentro. Porque la verdad es que si uno quiere ganar el partido, no sé, la hinchada de Argentina es muy linda, muy maravillosa, pero yo pongo la pelota en la mitad y por más que griten muy lindo y todo, no se mueve la pelota. Es decir, los partidos los gana Messi, los ganan los jugadores, los gana Messi. Y entonces, eso de estar tirándole piedra a los propios me parece de mediocres y sobre todo las cosas de cobarde. ¿Puedo contar una anécdota ahí? Sí, claro.
Corría 2020, plena pandemia, y Javier Milei mandó un mensaje, una llamada telefónica, y anunció un par de días antes que la batalla cultural era necesaria, pero no era suficiente, y que había que dar el paso hacia adelante. ¿En qué momento hizo ese clic para pasar de esta discusión ideológica, si se quiere, abstracta en algún punto, a este otro plano en el que comprendiste que había que dar el paso hacia adelante? Bueno, yo estaba muy involucrado con la batalla cultural. Siempre fui muy cuidadoso con el tema de las restricciones. En eso siempre fui muy prolijo. Puede ser por mi formación matemática. Y en un momento yo, como parte de la batalla cultural, yo vivía de dar conferencias. Pero para mí era importante tener acceso a los medios de comunicación, porque eso es lo que me permitía hacer como una suerte de marketing, y eso era lo que me permitía viajar y poder cobrar por las conferencias y llevar un nivel de vida aceptable. Y en ese contexto, yo cuando viene la primera vuelta entre Macri y Alberto Fernández, que le saca tanta diferencia, en ese contexto, nada, era obvio que ya está, que ganaba, que era muy difícil levantar y remontar eso. Y en ese contexto yo no podía creer lo que estaba viendo, entonces hacía zapping en la televisión y todos los programas de televisión ya estaban repitiendo y yo no podía dormir, y justo paso por Crónica y un chanta que oficia de pseudoeconomista venía de tener una pelea con Bogiano, y entonces pedía que los liberales fueran censurados en la televisión, que no había que darle más espacio y demás, y porque le estábamos contaminando la vida a la gente. Y en ese contexto a mí me encendió una luz de alarma, porque ese economista, en realidad ni siquiera es economista, pero estaba muy cerca de Leandro Santoro. Y Leandro Santoro en ese momento oficiaba como el hombre de los medios de Alberto. Y después, con lo cual ahí yo tuve una alerta, y después lo vi a Leandro Santoro directamente pidiendo por que se me censurara a mí directamente que se me censurara. Hay casos más groseros, digamos, y menos groseros, pero lo ha hecho con Fontevecchia, lo ha hecho con Dugan y en otros espacios de C5N, donde directamente pedía por la censura de mi persona. Entonces, frente a esa situación dije, se me va a complicar la exposición mediática, se me va a complicar dar conferencias, me voy a quedar sin guita y la voy a estar pasando mal. Entonces dije, bueno, ¿qué hago? Y entonces un día estaba en una mesa cenando y estaba con mi hermana, y vino una persona, me dice, qué interesante toda la batalla cultural, y me pone una boleta y me dice, ¿dónde está la ciudad de Milei acá? Me dice, mirá, si vos no te metés acá, si vos no le disputás el poder real, acá no pasa nada. Es decir, mientras que vos no le estés disputando el poder real, no vas a conseguir nada. Entonces ahí medio como que nos quedamos desconcertados. Me dijo, vení la semana que viene y me decís. Y cuando nos fuimos con el jefe, dijimos, che, ¿y esto? Y bueno, entonces decidimos meternos.
Eso además ocurrió en el medio de la pandemia y ahí nos decidimos a dar la batalla en el plano de la política. Y ahí es cuando empezamos, primero arrancamos con Expert y una vez que empezó a andar el proceso, sentíamos la necesidad de construir nuestro propio proyecto y fue que nos presentamos en Capital Federal. Yo recuerdo que lo primero que nos dijeron era que éramos muy simpáticos para hablar en televisión, pero que no conseguíamos votos. Después de eso nos dijeron que no íbamos a poder formar partido, y formamos partido. Después de eso nos dijeron que no íbamos a poder pasar las PASO. Después nos dijeron que íbamos a perder contra el voto en blanco. Después nos dijeron que íbamos a ser vapuleados por la izquierda. Después, frente a que veníamos avanzando fuerte, el señor Larreta creó una lista alternativa encabezada por el traidor López Murphy, que imagino que les duele escucharlo, pero que es un traidor de las ideas. Un señor que, por ejemplo, entre otras cosas, me hacía, por su gente, tratar de nazi, digamos, o decirme que era kirchnerista de buenos modales, kirchnerista de derecha o castrista. Digamos, alguien que trabajaba para un socialdemócrata con vocación intervencionista y en lugar de disputarle la interna a Vidal se dedicaba a ensuciarme a mí. Con lo cual, digamos, es bueno que sepan quiénes son los que se disfrazan de liberales y son verdaderas basuras que van en contra de las ideas. Y obviamente que eso vale para los que venían atrás en la lista también. Tómenlo como quieran. Miren, yo les voy a decir algo. Hay una frase en política que dice que el que traiciona una vez, traiciona siempre. Por eso hace poco dije, para los traidores no hay tabula rasa. Y así que ahora cuando lo ven, que quiere hacerse el bueno, tratar de salvar el capítulo 4 de la ley bases, no le crean, en realidad está tratando de dinamitar mi programa económico para que me pegue una piña, porque sigue siendo empleado de la Reta. Y entonces fuimos a la elección. Digamos, estaba la expresión supuestamente liberal para la gente con los anabólicos de la Reta de López Murphy y estábamos nosotros. La verdad que si le ganábamos por un voto era un logro fenomenal y ellos sacaron 11 y nosotros sacamos 14 puntos. Así que ahí fue un gran espaldarazo y es más, ellos que eran tan republicanos, hay algo que la gente se olvida, que es el jueves anterior a que arranque, de la noche anterior a que arranque la veda, hicieron un cambio en la metodología en la cual se daba el orden de cómo ingresaban a diputados, justamente para que pudieran quedar acomodadas las listas bien, y claro, y como después el viernes arrancaba la veda, no se los podía criticar, no se podía hablar de este tipo de cosas. O sea, para que vean a alguien que se la jacta de ser tan republicano, lo roñoso que es. Además, en nuestra película, ¿cómo se llama nuestra película
no el Patenomics, la otra. La Revolución Liberal, que estamos cerca de 2 millones de reproducciones. Contamos todas las mentiras de López Murphy y su banda durante todo ese proceso para ensuciarnos y demás. Que dicho sea de paso, es el autor de la frase fenómeno barrial. Ese sí que la vio. Pero más allá de eso, después terminamos sacando el 17% de los votos, o sea, con lo cual tuvimos 2 bancas de diputados nacionales, tuvimos 5 bancas a nivel, digamos, de capital federal. Y entonces ahí también pasó algo muy lindo, que es que cuando asumimos, un periodista muy grosero, tratando de provocarme, ¿no?, y agredirme, cuando estábamos por asumir con victoria, me hace una nota y me dice que qué podíamos hacer si íbamos a ser 2 diputados en 257, ¿no? Es decir, que la propia dinámica de la Cámara nos iba a absorber y no íbamos a poder ser parte de ninguna comisión ni de nada, con lo cual que éramos la insignificancia misma. Y en ese contexto yo le dije que a mí lo que me guiaba era el primer libro de Macabeos 3:19, que dice que la victoria en la batalla no depende de la cantidad de soldados, sino de las fuerzas que vienen del cielo. Y efectivamente, si ustedes toman los discursos de la Cámara, los discursos más vistos en la historia de la Cámara son los discursos que di yo. Es decir, mis discursos les ganan a discursos que llevaban muchísimos años y por temas muchísimo más calientes, al margen de todas las reproducciones que podíamos tener en nuestras propias redes sociales. Y cuando llega el momento de cobrar la primera dieta, en una idea maravillosa que tuvo el jefe, la sorteamos. Se anotaron como 1 millón de personas para ese sorteo, y eso lo hicimos en Mar del Plata, lo hicimos en las escalinatas del Costa Galana, y ese día convocamos, a pesar de lo frío que estaba y ventoso, convocamos más de 10.000 personas. Y después fue tapa en cerca de 30 países del mundo lo que habíamos hecho. O sea, en aquel momento eran como 200.000 pesos y habíamos conseguido, era la campaña publicitaria más grande del mundo, con 200.000 mangos habíamos salido en 30 países del mundo. O sea, era una obra de arte. Gracias, jefe. Y en ese contexto nos dimos cuenta que había mucho potencial, y es así que nos largamos a la carrera presidencial, y a pesar de tener que sufrir la campaña sucia más violenta de toda la historia, o sea, dejaron a la de Trump chiquitita, por decirlo de alguna manera, se volvió a dar la frase de Macabeos, y las fuerzas del cielo nos trajeron hasta este lugar. Así es que sobre todo lo que yo tengo es un agradecimiento enorme a los argentinos que han confiado en que una solución liberal es posible, y que seamos nosotros los que tenemos que estar al mando de conducir esto, y para mí eso es un gran honor y un motivo de agradecimiento para con todos los argentinos. A la ciudad de Buenos Aires, y para no robar más tiempo al presidente de la Nación,
Tranquilo, digo que se está poniendo divertido. Eso lo sé, siempre nos dijeron que la batalla cultural tenía poco sentido porque en definitiva era una reunión de amigos que se juntaban en un café o que eventualmente daban una conferencia a la que no venía nadie y que así no se cambia la historia. Hoy, con el diario del lunes, por cierto, ¿cuánto tuvo que ver ese recorrido en los medios de comunicación, esas charlas con 15 personas, esas conversaciones con amigos hasta alta hora de la noche y esa lectura que pocos conocen, ese recorrido y esa evolución intelectual para que esto suceda? Para mí es fundamental. Para mí es fundamental. Si hay algo que a mí se me pondera y se me destaca en la política, pese a todo lo que no ven y los que no la ven, es que nadie puede dudar que estoy convencido. O sea, yo estoy convencido. El rumbo está claro. Y eso es importante porque hay un dicho que dice que el que no sabe lo que busca no entiende lo que encuentra. En cambio, cuando uno tiene un ancla conceptual tan clara, eso es una herramienta muy poderosa. Y en ese sentido, como insumo, es muy importante, pero la batalla cultural no se tiene que dejar de lado. No es la batalla política o la cultural, es y la cultural. De hecho, nosotros hacemos batalla cultural aún desde la política. Entonces, de repente hay gente que no entiende algunas cosas que hago. Por ejemplo, si yo de repente decido discutir con un artista popular, el problema no es el artista popular. O sea, ustedes se imaginan que yo me ponga a hablar de Gramsci y de cómo, digamos, interactúa, digamos, el tema de la educación, el tema de los medios de comunicación, la cultura. Digo, me pongo a hablar de eso, es un bodrio, ¿no? Nadie me va a dar ni 5 de pelota. O sea, pero además nadie me lo va a preguntar, a nadie se le ocurre preguntarme semejante cosa. Ahora, si yo, digamos, mediante una discusión de esas características, te traigo a la mesa todos los excesos que cometen gobernadores e intendentes con los recursos usurpados del sector privado, porque yo no dejo de pensar que el Estado es una organización criminal, violenta, que se financia con una fuente coactiva de ingresos. Les puedo asegurar que si con ese énfasis se metieran en política, saben el problema que estarían los políticos y saben qué cerca estaríamos del anarcocapitalismo. Entonces, si ustedes en principio entienden que los impuestos son un robo, punto de base, y que jamás un político lo va a poder gastar en lo que ustedes quieren de la manera que ustedes quieren, porque además, aun cuando lo gastaran en lo que ustedes quieren, el solo costo de transacción ya es un problema. Y además tampoco conocen sus preferencias, así que tampoco va a ocurrir. Pero si además esos recursos que a ustedes se los robaron, ya sea el político lo utiliza, o sea, para transformar la cultura, es decir, utiliza a artistas para venderle a ustedes el pescado podrido de la política, o sea, le están robando el dinero para además lavarle el cerebro. Lo mismo que hace la educación pública y lo mismo que hacen los medios de comunicación. Entonces, por ejemplo, esto, por ejemplo, a mí me sirvió
para dejar de manifiesto cómo el señor Quintela decía que no tenía plata, pero gastaba una fortuna pagando recitales de artistas que no hubieran podido cobrar eso en situación de mercado. Con lo cual ahí hay un agravante adicional y que alguien debería explicar. Y que además esos artistas militaban una determinada idea y se dedicaban a ensuciar, por ejemplo, a los que adhieren a la idea de la libertad. Es decir, con lo cual esos artistas dejaron de ser artistas para convertirse en agentes de propaganda política que que son financiados robándole la plata del bolsillo a ustedes. Ahora lo entienden todos. Y el cambio cultural que ha habido en Argentina en los últimos años, de esa tendencia más a validar la intervención del Estado en un montón de ámbitos de la vida, a esta nueva visión en la que muchos empiezan a revisarse esta mirada y empiezan a comprender cuán peligroso puede ser ese excesivo intervencionismo del Estado. ¿Crees que es un camino sin retorno? ¿Crees que es un camino que está validado? Porque muchos preguntan si eso es una constante o estamos frente a un camino de incertidumbre. Hay una frase que dice que una vez que vos abriste los ojos, ya no los podés volver a cerrar. El día que vos dejaste de ser cordero y te convertiste en un león, no vas a volver a ser cordero. Y eso el 56% de los argentinos lo vio y se despertó. Y que por la lógica del sistema electoral todavía no tenga esa representación en ese nido de ratas que es la Cámara de Diputados o que es el Congreso de la Nación, bueno, esto está bueno porque una de las cosas por las cuales los políticos no ven y no entienden lo que yo hago es que partimos de premisas distintas. Ellos parten de un supuesto donde creen que la gente los ama. Y yo parto del supuesto de que son una mierda y que la gente los desprecia. Les puedo asegurar que los resultados cambian sustancialmente por ese supuesto. Entonces, nosotros, por ejemplo, enviamos un decreto de necesidad y urgencia. Tío, Argentina con 210% de inflación, con la inflación en la punta corriendo al 17.000%, con 47% de pobres, como ahora ha dibujado la UCA, y demás, eso no eran condiciones de necesidad y urgencia. Digo, están mirando la película en otro lado. Y nosotros también mandamos la ley de bases y punto de partida para la libertad de los argentinos, que entre los dos documentos son cerca de 1000 reformas estructurales. ¿Se acuerdan que decían que nosotros no teníamos plan? Al tercer día, cuando pudimos nombrar las autoridades del central, lanzamos un plan de ajuste, un plan de estabilización ortodoxa, que básicamente era déficit cero, sanear el Banco Central y liberar el mercado de cambios, digamos, mediante paulatinas. De Alberdi. En mi familia existe este libro de Alberdi, que son sus obras completas, desde 1886, cuando se editó por primera vez, a 2 años de su muerte. Eso muestra la estirpe liberal de siempre, de la familia y de la gente de Corrientes. Cuando me enteré que Alberdi era alguien que te gustaba mucho, decidí yo, que hoy soy el dueño y el custodio de esta reliquia familiar, entregártelo a ti, porque yo sé que estará en buenas manos. Mis hijos no van a heredar esto como lo heredé yo, pero mis hijos, que sí la ven, me dijeron: papá, nosotros vamos a heredar una Argentina en libertad. ¿Está bien?
son 10 tomos. Muchísimas gracias. Gracias, León. Gracias, Les pido por último un fuerte aplauso para el presidente de la Nación. Gracias. ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva la libertad, carajo! Muchas gracias. Gracias a todos. Le pedimos a los directores una fotografía de todos los Albert, Carlos, una fotografía todos juntos con el presidente y con los 7. ¡Viva Corrientes, carajo! ¡Viva! Te vuelvo a contar, Javier. Gracias por escapar. Queremos agradecer a todos los presentes, gracias por la presencia aquí, hasta cada actividad del Club de la Libertad. Y muchas gracias a todos.